fui criado en una cultura, al igual que vos, en la que no hay lugar para el cuestionamiento. Cualquier persona que haga una pregunta es como se lleva la mirada negativa de los demás. En las aulas, por ejemplo, aun cuando el profesor invita a preguntar, nadie se anima a hacerlo por la mirada del otro. O sea, está mal visto cuestionar, está mal visto hacer preguntas, está mal visto tener dudas. Tener dudas. Yo pienso que no, que está bien que tengamos dudas. O sea, y yo siempre fui una persona que se cuestionó todo, lo que hace, lo que hacen los demás, el cómo se hacen las cosas, el dónde se hacen las cosas, el cuándo, el cómo. Y lo hago con la fe, lo hago con la Biblia, lo hago con la vida, en todo en general. Y está mal visto, inclusive o sea, me ha propiciado muchas veces inconvenientes el tener una personalidad así, que todo lo pregunta y no sin ningún tipo de miramiento. Y cuestión que esa cultura yo la cuestiono mucho. Y lo peor de todo es que esa doctrina, que yo la llamo, para mí es una doctrina de demonio, se ha trasladado dentro de las iglesias y de las congregaciones. No solo en la sociedad, en los tiempos modernos, sino también en las iglesias. O sea, está mal visto hacer preguntas, cuestionar la fe misma, la Biblia, a Dios. Y traté de ver en la Biblia que, ¿qué piensa al respecto de eso? O qué puedo extraer de la Biblia como enseñanza. Y se me viene a la memoria la historia de Jesús, en la cual se le acercaban los niños y los discípulos los echaban, expulsaban a los niños. Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús, el Cristo, siempre predicaba el reino. Él predicaba el reino, el reino, el reino, y de repente él dice que los niños son los poseedores del reino. Y si vos hablas con un niño, yo te aseguro que lo único que hacen son preguntas, lo único que tienen son dudas. Ellos se la pasan haciendo preguntas, son expertos haciendo preguntas. El otro día me iba a la iglesia y mi primita de 5 años me mira y me dice, Emma, ¿a dónde vas? A la iglesia, le digo. ¿Y para qué vas a la iglesia? Me dice. No sé, francamente no lo sé. Le dije, después te respondo. Ya pasó casi una semana de esto y todavía no tengo una respuesta. O sea, tiene 5 años y tengo que responderle una pregunta de por qué voy a la iglesia, para qué voy a la iglesia, sin decir iglesia. Y fue una pregunta muy interesante que todavía no la respondo. Y así cuantas otras. Y Jesús decía que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Que tenemos que ser como niños, que hay que imitarlos. En contra de lo que la cultura nos enseña de no cuestionar las cosas, de aceptar todo tal cual está, de no hacer preguntas, el hacer caso, esa cultura de hacer caso. Y me recuerda un salmo, el salmo de David, el salmo 27, después si querés léelo, que dice así, lo voy a leer textual de la Biblia, dice así: una cosa demandada a Dios, esta buscaré, que esté yo en casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo, para inquirir en su templo. Y ahí está la clave de la cuestión, en el inquirir. David quería estar en la presencia de Dios, quería estar en el templo, pero no el templo físico, sino que está allá en las alturas, en el mundo espiritual, en el mundo invisible para nuestros ojos. Y la palabra inquirir es llegar al conocimiento a través de preguntas. Si vos buscas en el diccionario, inquirir significa llegar al conocimiento a través de preguntas. A Dios le gusta que le hagas preguntas. Dios no es la respuesta, Él es la pregunta. Vas a hacer una pregunta a Dios y se va a dar lugar a miles de preguntas más. Nunca vamos a dejar de responder todas las preguntas que tenemos. Y para eso está el templo, para eso está la oración, para eso está ir a la presencia de Dios, encontrarte con Él, hacerle las preguntas correctas. No se trata de no hacer preguntas, sino de hacer la pregunta correcta. Durante 5 años de mi vida, yo estuve en una conversación interna muy profunda en la cual me dejaban en la posición de víctima. No me gusta hablar mucho de mi pasado, francamente, no es algo que me gusta y tampoco hago videos para hacer terapia. Pero una de las peores etapas de mi vida fue cuando perdí a mi papá. Cuando falleció mi padre, tuve mucho tiempo, enojado con Dios, cuestionándole, haciéndole preguntas que no me llevaban a las respuestas necesarias. Era ¿por qué esto? ¿Por qué siendo tan chico tuve que entregar a mi padre? ¿Por qué te lo llevaste tan joven? ¿Por qué me lo sacaste? ¿Por qué si él servía a Dios? ¿Por qué se fue? Y todo ¿por qué? Y el por qué me llevaba a contarme una historia siempre en la que yo era una víctima y nunca me ayudaba a avanzar. Hasta que un día cambié la pregunta, no sé cómo fue, pero cambié la pregunta y dejé de preguntar por qué y empecé a preguntar para qué. Y ahí el Señor empezó a responderme. ¿Para qué? Para hacer de mí un siervo de Dios, para forjar mi carácter, para ser una inspiración para los demás.
Y mientras más preguntaba para qué, más sentido encontraba mi vida, o sea, más me encontraba conectado con mi propósito. Entonces, Dios responde las preguntas, pero hay que hacer la pregunta correcta. Pensá bien la pregunta. ¿Tenés una duda? Pensá bien la pregunta que le vas a hacer a Dios. La oración es una herramienta clave para entender el funcionamiento de la vida, de la espiritualidad, de todo lo que nos rodea. Pero tenemos que saber utilizar la oración y las preguntas que hacemos. No se trata de por qué, sino del para qué de las cosas. Dios responde las preguntas. Dios no se enoja porque le preguntan. Él es soberano, pero también se puede dialogar, también es tu padre. Tenés que tener una relación con tu padre y bueno, y hacerle preguntas. Yo le he hecho muchas preguntas a Dios últimamente y te puedo asegurar que he mejorado esas conversaciones con Dios y he hecho mejores preguntas y me tienen un mejor presente, me siento mejor, vivo mejor, conecté con mi propósito, conecté con Dios, tengo una charla como la que puedo llegar a tener con vos y Él responde mis oraciones y una de ellas es que vos estés viendo este video. Yo oré por esto para que vos estés, hice las preguntas correctas y recibí la respuesta. Yo te agradezco porque me estés brindando tu atención. Hace 6 minutos que estás prendido tu teléfono viendo este video. Yo te agradezco. Estoy orando por vos y ahora te pido que vos ores por mí. Por mí, perdón. Te pido que ores, que le pidas a Dios que me alcance más gracia, más sabiduría. Necesito de tu oración y vos de la mía. Dice la Biblia que hay que orar los unos por los otros. Jesús lo dijo y lo dijo también el apóstol Pablo, que es importante la intercesión entre nosotros. Que Dios te bendiga. Oración a mi favor. Y bueno, llegó el momento de que vos empieces a hacer tus preguntas, que hagas la pregunta correcta.